en el corazón del desierto, donde las dunas doradas se extienden hasta el infinito y los palacios resplandecen bajo el sol implacable, existe un mundo de tradiciones milenarias y jerarquías inquebrantables, un mundo donde el destino de cada persona está escrito desde el nacimiento, donde los muros invisibles separan a los poderosos de los humildes, y donde el amor verdadero, ese que nace sin pedir permiso, puede convertirse en la mayor de las transgresiones. Esta es la historia de Rashid Al-Zahir, un jeque cuyo nombre resuena con poder y respeto en todo el reino, un hombre acostumbrado a que el mundo se incline ante él, a tomar decisiones que cambian destinos, a vivir rodeado de lujo y protocolo. Pero también es un hombre prisionero de su propia corona, atrapado entre el deber hacia su pueblo y el vacío que habita en su pecho. Y esta es también la historia de Layla, una joven de origen humilde cuya belleza reside no en los adornos que nunca ha podido poseer, sino en la luz que emana de su alma. Llegó al palacio buscando apenas sobrevivir, sin imaginar que sus manos, acostumbradas al trabajo duro, terminarían tocando el corazón del hombre más inalcanzable del reino. Cuando sus miradas se encuentren por primera vez bajo los arcos dorados del palacio, algo se romperá en el orden establecido. Porque hay amores que no entienden de clases sociales, amores que desafían imperios enteros, amores por los que vale la pena arriesgarlo todo, incluso cuando el mundo entero conspira para separarlos. Para no perderte ninguna historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame desde dónde estás escuchando. El amanecer en el Palacio Al-Zahir siempre llegaba acompañado de una sinfonía silenciosa. Primero, el canto del muezín desde el minarete más alto, llamando a la primera oración del día. Después, el susurro de las fuentes en los jardines interiores, donde el agua danzaba entre azulejos de colores imposibles. Y finalmente, el despertar cauteloso de los sirvientes, esos seres invisibles que mantenían viva la grandeza del palacio, sin que nadie reparara jamás en su existencia. Layla había aprendido a moverse en ese silencio. Llevaba 3 meses trabajando en el palacio, 3 meses en los que cada día se levantaba antes del alba para limpiar los salones de mármol, pulir los candelabros de oro y asegurarse de que cada rincón del lugar brillara con la perfección que se esperaba de la residencia del jeque más poderoso del reino. No se quejaba, no podía darse ese lujo. El dinero que enviaba cada semana a su madre enferma en la aldea era la razón por la que soportaba las largas jornadas, las rodillas adoloridas y las manos agrietadas por el agua fría. Esa mañana, mientras recorría el pasillo que conducía a los jardines privados, Layla se detuvo un instante frente a uno de los enormes ventanales arqueados. El sol comenzaba a teñir el desierto de tonos rosados y dorados, y por un momento, solo un momento, se permitió soñar. Soñar con una vida diferente. Una vida donde no tuviera que inclinar la cabeza ante nadie, donde pudiera caminar descalza por la arena sin preocuparse por el mañana. «Oye, tú, ¿qué haces ahí parada?». La voz áspera de Fátima, la supervisora de las empleadas, la devolvió a la realidad como un latigazo. «Perdón, señora Fátima. Ya voy». «Pues apresúrate. El jeque regresó anoche de su viaje y quiere desayunar en el jardín este. Todo debe estar impecable. Si algo sale mal, será tu responsabilidad». Layla asintió rápidamente y apresuró el paso, su corazón latiendo con fuerza. El jeque Rashid. Había escuchado su nombre 1000 veces desde que llegó al palacio, pero nunca lo había visto. Los sirvientes hablaban de él en susurros, con una mezcla de respeto y temor. Decían que era un hombre justo pero inflexible, que su mirada podía helar la sangre y que nunca sonreía. Decían también que estaba prometido a la princesa Amina, una mujer de linaje impecable cuya boda con él sellaría alianzas políticas importantes para el reino. Cuando Layla llegó al jardín este, ya había otros sirvientes preparando la mesa. Los manteles de lino blanco contrastaban con los cojines de seda bordada, y sobre la mesa se disponían bandejas de plata repletas de frutas frescas, dátiles, quesos
y panes recién horneados. Todo lucía perfecto como siempre. Laila comenzó a verificar que las flores en los jarrones estuvieran frescas, que no hubiera una sola hoja fuera de lugar. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos firmes acercándose por el sendero de piedra. Y luego, una presencia tan poderosa que pareció succionar el aire del jardín. Laila levantó la vista sin pensarlo, movida por un impulso que no pudo controlar. Y ahí estaba él. Rashid al-Zahir caminaba hacia la mesa con la elegancia natural de quien ha nacido para gobernar. Vestía una túnica blanca inmaculada que contrastaba con su piel bronceada, y sobre sus hombros caía una capa de lana fina, sujeta por un broche de oro. Su rostro era una obra de ángulos marcados y facciones nobles, mandíbula fuerte, nariz recta, labios que parecían esculpidos por un artista obsesionado con la perfección. Pero eran sus ojos los que capturaron a Laila como si fueran dos llamas oscuras, ojos profundos, intensos, del color de la noche más cerrada. Por un segundo, solo un segundo que pareció estirarse hasta la eternidad, sus miradas se encontraron. Laila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca había experimentado algo así. Era como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo entero, como si el tiempo se detuviera y el resto del mundo se desvaneciera. En esos ojos oscuros vio algo que no esperaba encontrar, una soledad profunda, una tristeza oculta tras la máscara del poder. Rashid se detuvo. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se tensó. Sus ojos recorrieron el rostro de Laila con una intensidad que la hizo temblar. No era una mirada lasciva ni despectiva, era algo mucho más desconcertante. Era curiosidad, sorpresa, y algo más que ninguno de los dos podría haber nombrado en ese momento. ¿Quién eres? La voz del jeque era grave, envolvente, y llevaba consigo el peso de la autoridad absoluta. Pero también había en ella un matiz de genuino interés. Laila bajó la mirada rápidamente, recordando su lugar. Su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Laila, Su Excelencia, soy una de las empleadas de limpieza. Laila, repitió él, y su nombre sonó diferente en esos labios, como si fuera una palabra sagrada. Mírame cuando te hablo. Fue una orden, pero pronunciada con una suavidad que Laila no esperaba. Lentamente, alzó la vista de nuevo. Volvió a encontrarse con esos ojos que parecían capaces de leer cada uno de sus secretos. ¿Hace cuánto que trabajas aquí? 3 meses, Su Excelencia. ¿Y por qué no te había visto antes? La pregunta flotó entre ellos como algo peligroso. Laila no sabía qué responder. ¿Cómo decirle que ella era invisible, que los de su clase siempre lo eran para personas como él? Procuro no molestar, Su Excelencia. Mi trabajo es pasar desapercibida. Una sombra cruzó el rostro de Rashid. Por un momento, Laila creyó ver algo parecido a la decepción en sus ojos, pero fue tan fugaz que pensó haberlo imaginado. Ya veo, murmuró él, y algo en su tono sonó hueco. Se produjo un silencio incómodo. Los otros sirvientes se habían esfumado discretamente, dejándolos solos en el jardín. El canto de los pájaros parecía amplificarse en la quietud, y el aroma de las flores de jazmín se volvía casi embriagador. Rashid dio un paso hacia ella. Solo uno, pero fue suficiente para que Laila sintiera que el espacio entre ambos se cargaba de electricidad. «Hay algo en ti», dijo él en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Algo diferente. Laila no sabía qué hacer con esas palabras. No sabía cómo interpretar la forma en que él la miraba, como si intentara descifrar un enigma. Era peligroso. Todo en esa situación era peligroso. «Debo continuar con mi trabajo, Su Excelencia», murmuró ella, dando un paso atrás. «Disculpe la intromisión. No te he dado permiso para irte». La voz de Rashid sonó más firme esta vez, recuperando parte de su autoridad habitual. Laila se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Sentía que estaba al borde de un precipicio, que un movimiento en falso podría destruir el delicado equilibrio de su existencia en el palacio. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Rashid pareció darse cuenta de su propio comportamiento.
Una expresión de confusión cruzó su rostro, como si él mismo no entendiera por qué estaba actuando así. Se pasó una mano por la barba perfectamente recortada y respiró profundo. «Puedes irte», dijo finalmente, su voz sonando más distante, más fría. «Pero asegúrate de que todo esté perfecto. No tolero la mediocridad». «Sí, Su Excelencia». Layla hizo una reverencia rápida y se alejó con paso apresurado, sintiendo la mirada de él clavada en su espalda como un hierro candente. No se atrevió a voltear, no se atrevió a respirar con normalidad, hasta que estuvo de vuelta en el interior del palacio, escondida en uno de los pasillos secundarios. Se apoyó contra la pared fría, llevándose una mano al pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué su corazón seguía desbocado? ¿Por qué la forma en que él había pronunciado su nombre seguía resonando en sus oídos como una melodía prohibida? No podía permitirse pensar en ello. No podía permitirse sentir nada. El jeque Rashid al-Zahir pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, un mundo al que ella jamás podría acceder. Él estaba prometido, tenía responsabilidades, un reino que gobernar, y ella era nadie, una empleada más, invisible, prescindible. Pero mientras intentaba convencerse de eso, mientras trataba de reprimir las emociones que amenazaban con desbordarla, una verdad incómoda comenzaba a abrirse paso en su conciencia. Algo había cambiado en ese jardín, algo irreversible. Y por más que quisiera negarlo, sabía que nunca podría olvidar la forma en que él la había mirado, como si en ese instante, solo por un instante, ella hubiera sido la única persona en todo el palacio, en todo el reino, en todo el mundo. En el jardín, Rashid permanecía inmóvil frente a la mesa del desayuno que ya no le interesaba. Sus ojos seguían fijos en el lugar por donde Layla había desaparecido. Una sensación extraña y perturbadora se había instalado en su pecho, algo que no había experimentado en años, quizás nunca. Era consciente de que su comportamiento había sido inapropiado. No debía hablar así con una empleada. No debía fijarse en ella de esa manera. Tenía obligaciones, compromisos, un futuro ya trazado con precisión milimétrica. La princesa Amina llegaría en 2 semanas para los preparativos de la boda. Todo estaba decidido. Todo estaba en orden. Entonces, ¿por qué sentía como si algo dentro de él acabara de despertar de un largo sueño? Apretó los puños, intentando recuperar el control que siempre había caracterizado cada aspecto de su vida. Pero el recuerdo de esos ojos castaños, enormes y sinceros, se negaba a desvanecerse. El recuerdo de esa voz suave, de esa presencia luminosa que había iluminado el jardín de una forma que el sol nunca lograba. Layla. Susurró su nombre de nuevo, probando cómo sonaba en sus labios, y en ese momento, sin entenderlo todavía, sin poder aceptarlo aún, Rashid al-Zahir supo que su vida ordenada y predecible acababa de complicarse de una manera que nunca habría imaginado posible. El destino acababa de jugar su carta, y cuando el destino decide intervenir, ni siquiera un jeque puede escapar de sus designios. Los días siguientes se convirtieron en una tortura exquisita para ambos. Layla intentaba con todas sus fuerzas evitar cualquier lugar del palacio donde pudiera encontrarse con el jeque. Cambiaba sus rutas de limpieza, se ofrecía voluntaria para las tareas más alejadas de las áreas principales, se escondía tras columnas cuando escuchaba su voz resonando en los pasillos, pero era inútil. El palacio al-Zahir, por más enorme que fuera, parecía encogerse cada vez que Rashid estaba cerca. Era como si un hilo invisible los conectara, tirando de ella hacia él, sin importar cuánto luchara por resistirse. Y lo peor de todo era que, en el fondo de su corazón, Layla no quería resistirse. Cada noche, cuando finalmente se retiraba al pequeño cuarto que compartía con otras 3 empleadas, se descubría reviviendo ese primer encuentro, la intensidad de esos ojos oscuros, la forma en que su voz había envuelto su nombre como una caricia, el aire electrificado entre ambos que había hecho que el resto del mundo desapareciera por completo. «Es una locura», se repetía a sí misma cada vez que estos pensamientos la asaltaban. «Él es el jeque, tú eres nadie,
Esto no puede suceder. Esto no debe suceder. Pero el corazón rara vez escucha a la razón. Rashid, por su parte, se encontraba en un estado de confusión que rayaba en la desesperación. Desde ese encuentro en el jardín, había intentado sumergirse en sus responsabilidades habituales con renovado vigor. Se reunió con sus consejeros para discutir políticas comerciales. Revisó contratos de construcción de nuevas escuelas en las provincias remotas. Atendió audiencias públicas donde los ciudadanos presentaban sus peticiones. Hizo todo lo que se esperaba de él, todo lo que había hecho durante años con eficiencia y dedicación impecables. Sin embargo, en cada momento de silencio, en cada pausa entre una reunión y otra, su mente volvía a ella, a Laila, a esa empleada de ojos enormes y voz suave, que había logrado lo que nadie más había conseguido en años, hacerlo sentir algo real, algo vivo. Se descubría buscándola sin proponérselo. Sus ojos escaneaban los pasillos cada vez que caminaba por el palacio. Preguntaba sutilmente a sus asistentes sobre las rutinas de los sirvientes, intentando averiguar dónde podría encontrarla por casualidad. Era patético. Él, Rashid al-Zahir, descendiente de una línea real que se remontaba a siglos atrás, se comportaba como un adolescente enamorado. La palabra resonó en su mente como un trueno. Enamorado. No, eso era imposible. El amor no era para personas como él. Su vida estaba diseñada en torno al deber, al honor, a las alianzas estratégicas. El matrimonio con la princesa Amina era una necesidad política, una unión que traería prosperidad a ambos reinos. No había espacio para sentimientos inconvenientes, y mucho menos para sentimientos hacia una empleada. Pero entonces, ¿por qué su pecho se contraía cada vez que pensaba en ella? ¿Por qué los deberes que antes lo llenaban de propósito ahora le parecían vacíos y mecánicos? Fue en la tarde del quinto día, después de su primer encuentro, cuando el destino volvió a intervenir. Rashid había decidido tomar un descanso de sus interminables reuniones y caminar solo por los jardines. Era algo que rara vez hacía. Normalmente estaba rodeado de guardias, asistentes, consejeros, pero esa tarde necesitaba silencio. Necesitaba espacio para pensar, para intentar poner orden en el caos que se había instalado en su interior. El Jardín de los Naranjos era su refugio favorito. Ubicado en la parte más antigua del palacio, era un lugar que pocos frecuentaban. Los árboles centenarios ofrecían una sombra generosa, y el aroma de las flores de azahar se mezclaba con el susurro del viento creando una atmósfera de paz casi mágica. Rashid caminaba despacio entre los árboles cuando la vio. Laila estaba arrodillada junto a una de las fuentes menores, limpiando los azulejos con movimientos cuidadosos y precisos. No lo había visto llegar. Estaba completamente concentrada en su trabajo, con algunos mechones de cabello oscuro escapando del pañuelo que cubría su cabeza. Había algo hermoso en la forma en que trabajaba, una gracia natural en cada movimiento, una dignidad silenciosa que ningún título nobiliario podría otorgar. Rashid debería haberse dado la vuelta. Debería haber regresado al palacio y olvidado lo que acababa de ver, pero sus pies se negaron a obedecer. En lugar de eso, se encontró acercándose a ella, como si una fuerza mayor que su voluntad lo impulsara. Laila. Ella se sobresaltó al escuchar su nombre, dejando caer el paño que sostenía. Se giró rápidamente y, al verlo, su rostro palideció. Se puso de pie de inmediato, haciendo una reverencia profunda. Su Excelencia, yo no sabía que estaba aquí. ¿Puedo regresar más tarde si...? No, la interrumpió Rashid con más urgencia de la que pretendía. Quédate. No he venido a... Hizo una pausa, sin saber cómo continuar. Solo estaba caminando. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Laila mantenía la mirada baja, sus manos entrelazadas frente a ella. Rashid podía ver cómo sus dedos se retorcían nerviosamente, y algo en ese gesto lo conmovió profundamente. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó él, consciente de lo absurda que sonaba la pregunta, pero desesperado por mantener la conversación. Laila levantó la vista brevemente, sorprendida. Es un honor servir en el palacio, Su Excelencia. Eso no es lo que pregunté.
La franqueza en su voz pareció desarmarla. Por un momento, Laila no supo qué responder. Nadie nunca le había preguntado algo así. A los sirvientes no se les preguntaba si les gustaba su trabajo, simplemente se esperaba que lo hicieran. «Es un trabajo honesto», respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me permite mantener a mi familia. Eso es más de lo que muchos pueden decir». «Tu familia», repitió Rashid. «Háblame de ellos». «Su excelencia, no creo que...» «Por favor». Esa única palabra, pronunciada con tanta suavidad, tanta humanidad, hizo que algo en Laila se rompiera. Alzó la vista y lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Rashid vio el mismo torbellino de emociones que lo atormentaba a él: confusión, miedo, deseo, resistencia. «Mi madre está enferma», dijo Laila en voz baja. «Vive en una pequeña aldea al otro lado del desierto. El dinero que gano aquí paga sus medicinas. Es todo lo que tengo, todo lo que soy. Una hija que intenta cumplir con su deber». «El deber», murmuró Rashid, y una sonrisa amarga curvó sus labios. «Qué palabra más pesada, ¿verdad?» Laila lo miró con sorpresa. Por un instante, el poderoso jeque frente a ella no parecía tan diferente. En sus ojos vio el mismo cansancio, la misma carga que ella llevaba sobre los hombros, solo que la suya estaba hecha de tradiciones ancestrales y expectativas de un reino entero. «¿También usted se siente atrapado por el deber?», se atrevió a preguntar, olvidando por un momento las barreras que los separaban. Rashid rió suavemente, pero no era una risa alegre. Era el sonido de alguien que reconoce una verdad dolorosa. «Toda mi vida ha sido diseñada por el deber. Cada decisión, cada paso. A veces me pregunto si algo de lo que soy es realmente mío, o si solo soy una pieza más en un tablero de ajedrez que otros mueven según sus conveniencias». «No debería decir esto», susurró Laila, «pero no me parece justo. Incluso los reyes merecen ser libres». Sus palabras flotaron entre ellos como mariposas frágiles. Rashid la miraba con una intensidad que hacía que el aire se volviera pesado, denso de posibilidades no dichas. «¿Y tú?», preguntó él, dando un paso más cerca. «¿Tú eres libre, Laila?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Ninguno de nosotros lo es, creo. Solo que nuestras jaulas son diferentes. Las suyas están hechas de oro y terciopelo, las mías de necesidad y supervivencia. Pero ambas son jaulas al fin y al cabo». Sí. Otro paso. Rashid estaba ahora tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en los ojos castaños de Laila. Podía distinguir cada una de sus pestañas largas y oscuras. Podía incluso percibir el ligero temblor en sus labios. «¿Sabes lo que he estado pensando estos últimos días?», murmuró él, su voz apenas un susurro ronco. Laila negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «He pensado en ti, cada minuto, cada segundo. He intentado olvidar ese primer momento en el jardín, convencerme de que fue solo una casualidad sin importancia. Pero no puedo. Y lo más aterrador es que no quiero poder». «Su excelencia». La voz de Laila se quebró. «Esto es... no podemos...». «Lo sé», dijo él, y había dolor en su voz. «Créeme que lo sé. Sé todas las razones por las que esto está mal, por las que es imposible. Pero estar aquí, contigo, es la primera vez en años que me siento real. ¿Entiendes lo que significa eso?». Lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Laila. «Entiendo que es peligroso, que si alguien nos ve así, si alguien sospecha, yo perdería mi trabajo, mi única forma de ayudar a mi madre. Y usted tiene responsabilidades, un compromiso con la princesa Amina». Al escuchar ese nombre, Rashid retrocedió como si lo hubieran golpeado. La realidad cayó sobre él con el peso de 1000 piedras. Amina, la boda, el reino, todo lo que estaba en juego. Se pasó ambas manos por el rostro, respirando profundamente. Cuando volvió a mirar a Laila, había recuperado parte de su compostura habitual, aunque sus ojos seguían brillando con emociones apenas contenidas. «Tienes razón», dijo con voz tensa.
Esto es una locura. Disculpa, no debí ponerte en esta situación. Dio media vuelta, preparándose para alejarse, para recuperar la distancia que debía existir entre ellos. Pero entonces escuchó su voz, suave como un susurro, pero firme como una promesa. Yo también he pensado en usted, cada momento, y odio sentirme así porque sé que no lleva a ninguna parte, pero necesitaba que lo supiera. Rashid se quedó paralizado, de espaldas a ella. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra el impulso de darse la vuelta, de tomarla entre sus brazos y olvidarse del mundo entero. Durante largos segundos permaneció inmóvil, librando una batalla consigo mismo. Finalmente, sin volverse, habló con voz quebrada. Esto no puede suceder, Layla. No debemos volver a estar solos. No debemos. Lo sé, interrumpió ella, con lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas. Tiene razón, Su Excelencia. Rashid asintió lentamente, aunque ella no podía verlo. Y entonces, con cada gramo de fuerza de voluntad que poseía, comenzó a caminar de regreso al palacio. Cada paso le dolía como si estuviera alejándose de una parte fundamental de sí mismo que acababa de descubrir. Layla se quedó inmóvil junto a la fuente, viendo su figura alejarse hasta desaparecer entre los árboles. Solo entonces se permitió el lujo de desmoronarse. Se cubrió el rostro con ambas manos y lloró en silencio, sabiendo que acababa de experimentar algo hermoso y terrible al mismo tiempo. Ambos habían tomado la decisión correcta, la decisión sensata. Pero mientras la noche caía sobre el palacio Al-Zair, mientras Rashid se encerraba en sus aposentos privados y Layla regresaba a su pequeño cuarto, ambos compartían el mismo pensamiento doloroso. ¿Cómo se supone que uno sobrevive después de haber probado, aunque sea por un instante, lo que podría ser el verdadero amor? Y en algún lugar entre los muros antiguos del palacio, el destino sonreía. Porque sabía algo que ellos aún no habían comprendido. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni siquiera las decisiones más sensatas pueden mantenerlas separadas por mucho tiempo. La tormenta apenas comenzaba. Durante las 2 semanas siguientes, Rashid y Layla cumplieron su promesa de mantenerse alejados, o al menos lo intentaron con toda la determinación que pudieron reunir. Rashid se sumergió en los preparativos para la llegada de la princesa Amina con una intensidad que sorprendió incluso a sus consejeros más cercanos. Supervisaba cada detalle personalmente: las renovaciones de las habitaciones que ella ocuparía, la selección de los menús para los banquetes de bienvenida, la coordinación de las ceremonias protocolares. Trabajaba hasta altas horas de la noche, como si el agotamiento físico pudiera silenciar el tumulto en su corazón. Pero las noches eran las peores. Cuando finalmente se retiraba a sus aposentos y el silencio se instalaba en el palacio, los pensamientos sobre Layla lo asaltaban con una ferocidad que lo dejaba sin aliento. Recordaba cada palabra de su conversación en el jardín, cada matiz de su voz, la forma en que las lágrimas habían brillado en sus ojos cuando se despidieron. Se descubría imaginando escenarios imposibles, un mundo donde no fuera el jeque, donde no existieran obligaciones ni jerarquías, donde pudiera simplemente ser Rashid y ella simplemente Layla. Fantasías infantiles. Se reprendía a sí mismo. No eres un poeta soñador, eres un líder, y los líderes no tienen el lujo de seguir sus caprichos. Layla, por su parte, intentaba concentrarse en su trabajo con renovado vigor. Se ofrecía para las tareas más agotadoras, las que requerían más horas y más esfuerzo físico. Cualquier cosa con tal de mantener su mente ocupada, de no dejar espacio para los recuerdos que amenazaban con consumirla. Pero era inútil. Podía estar fregando suelos durante horas, y aún así su mente vagaba hacia él, hacia la forma en que su voz se había quebrado cuando dijo que pensaba en ella cada segundo, hacia la vulnerabilidad que había visto en esos ojos oscuros, que el mundo creía inquebrantables. Las otras empleadas comenzaron a notar su cambio de ánimo. Ya no sonreía durante las comidas compartidas. Ya no participaba en las conversaciones triviales que hacían más llevaderas las largas jornadas. Fátima, la supervisora, la llamó aparte una tarde.
«¿Qué te sucede, muchacha?», preguntó con su habitual brusquedad, aunque había una pizca de preocupación genuina en su voz. «Pareces un fantasma estos días». «Nada, señora Fátima», mintió Laila. «Solo estoy cansada». La mujer mayor la estudió con ojos penetrantes. «Ten cuidado, niña. Sea lo que sea que te preocupa, recuerda tu lugar. En este palacio, soñar con cosas que están fuera de nuestro alcance solo trae sufrimiento». Las palabras de Fátima resonaron en Laila como una campana de advertencia. ¿Era tan obvia? ¿Podían los demás ver lo que estaba sintiendo? El pensamiento la aterrorizó. Si alguien sospechaba, aunque fuera vagamente, que había algún tipo de conexión entre ella y el jeque, las consecuencias serían devastadoras. Fue entonces cuando decidió que debía hacer algo drástico. No podía seguir así. No podía vivir en este limbo de anhelo y negación. Esa noche, en la privacidad de su cuarto compartido, escribió una carta a su madre. En ella explicaba que había ahorrado lo suficiente para cubrir varios meses de medicinas y que estaba considerando regresar a la aldea. Era una mentira, por supuesto. Apenas tenía ahorros, pero pensó que quizás alejarse del palacio, poner distancia física entre ella y Rashid, sería la única forma de recuperar el control de su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La mañana en que Laila había decidido entregar su renuncia a Fátima, el palacio despertó en un frenesí de actividad. La princesa Amina había llegado antes de lo previsto. Su caravana había entrado por las puertas principales al amanecer, y ahora todo el personal estaba movilizado para recibirla adecuadamente. Laila se encontró arrastrada por la corriente de actividad. Junto con otras empleadas, fue asignada a preparar el salón de recepción principal, donde el jeque daría la bienvenida oficial a su prometida. Mientras colocaba flores frescas en los jarrones de porcelana importada, intentaba no pensar en lo que estaba a punto de suceder. Intentaba no imaginar a Rashid recibiendo a la mujer que se convertiría en su esposa, la mujer con la que compartiría su vida, su trono, su futuro. Un futuro en el que Laila no tenía ningún lugar. Cuando terminaron los preparativos, los sirvientes fueron instruidos para formar filas a ambos lados del salón. Su presencia era puramente ceremonial. Debían estar presentes pero invisibles, parte del decorado más que seres humanos reales. Laila ocupó su lugar cerca del fondo, esperando que su posición la mantuviera lo suficientemente alejada como para no tener que presenciar el encuentro de cerca. Pero entonces las puertas se abrieron, y todo el mundo hizo una reverencia profunda. El jeque Rashid entró primero, caminando con esa elegancia natural que hacía que incluso los movimientos más simples parecieran majestuosos. Vestía sus mejores galas ceremoniales, una túnica de seda blanca bordada con hilos de oro, una capa color púrpura que simbolizaba su rango real, y sobre su cabeza, el gutra tradicional sujeto con una gal de oro macizo. Lucía impecable, poderoso, inalcanzable. Detrás de él entraron sus consejeros principales, y finalmente, la princesa Amina. Laila no pudo evitar alzar la vista para verla, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Y cuando sus ojos se posaron en la princesa, sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Amina era hermosa de una manera que solo las personas nacidas en la opulencia pueden serlo. Su rostro era perfecto, simétrico, enmarcado por un hijab de seda color marfil, adornado con perlas. Sus ojos eran grandes y expresivos, delineados con kohl de manera exquisita. Su postura era impecable, cada movimiento calculado para proyectar gracia y dignidad. Llevaba un vestido que probablemente costaba más de lo que Laila ganaría en toda su vida, y joyas que brillaban con cada paso que daba. Era exactamente el tipo de mujer que debía estar al lado de un jeque. Una mujer de su mundo, de su clase, preparada desde la infancia para este papel. ¿Qué había sido Laila pensando? ¿Cómo había podido, aunque fuera por un momento, imaginar que podría existir algo entre ella y Rashid? La realidad que ahora se desplegaba ante sus ojos era un recordatorio brutal de su lugar en el orden de las cosas.
Pero entonces, justo cuando Rashid se disponía a dar la bienvenida oficial a Amina, sus ojos recorrieron el salón y se encontraron con los de Laila. Fue apenas un segundo, menos que un segundo, pero en ese instante, Laila vio todo lo que necesitaba ver. Vio el dolor, la desesperación, la batalla silenciosa que él libraba consigo mismo. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños apenas perceptibles. Vio a un hombre siendo destrozado por dentro, mientras proyectaba perfecta compostura por fuera. Y él vio lo mismo en ella. Vio las lágrimas que ella luchaba por contener, la forma en que su rostro palideció, cómo sus labios temblaron por un instante, antes de que ella los apretara con fuerza. Vio su corazón rompiéndose en tiempo real, y ese conocimiento fue como un cuchillo atravesando su pecho. El momento pasó. Rashid apartó la mirada y se volvió hacia Amina, dibujando en su rostro la sonrisa cortés que la ocasión requería. «Princesa Amina». Su voz resonó en el salón con perfecta cordialidad. «Es un honor recibiros en mi hogar. Espero que vuestro viaje haya sido placentero». Amina respondió con una reverencia elegante y una sonrisa que revelaba dientes perfectamente blancos. «El honor es mío, Su Excelencia. He esperado este momento con gran anticipación». Sus palabras eran las apropiadas, su tono el correcto, pero había algo en sus ojos, algo calculador y frío, que hizo que Laila sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. La ceremonia de bienvenida continuó según el protocolo establecido. Se intercambiaron regalos ceremoniales. Amina presentó a los miembros de su séquito. Rashid la invitó a recorrer los jardines que tanto orgullo causaban al palacio. Todo se desarrolló con la precisión de una coreografía ensayada 1000 veces. Y durante todo ese tiempo, Laila permaneció en su lugar, invisible para todos excepto para el hombre cuya mirada buscaba la suya, cada vez que creía que nadie estaba observando. Cuando finalmente la ceremonia terminó y los sirvientes fueron liberados de sus posiciones, Laila prácticamente corrió hacia los pasillos secundarios del palacio. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la opresión que sentía en su pecho, como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Se encontró en uno de los balcones menos frecuentados, un lugar escondido que daba a los jardines traseros. Se aferró a la barandilla de piedra, respirando profundamente, intentando calmarse. «Ya está», se dijo a sí misma. «Ya lo viste. Ya sabes cómo es la realidad. Ahora puedes comenzar a olvidar». Pero incluso mientras pensaba esas palabras, sabía que eran mentira. No había forma de olvidar. No después de haber sentido lo que sintió cuando sus miradas se encontraron en ese salón. No después de haber visto el mismo dolor en los ojos de él, que consumía su propio corazón. «Sabía que te encontraría aquí». La voz de Rashid la hizo girar bruscamente. Él estaba ahí, en la entrada del balcón, con el rostro marcado por emociones apenas contenidas. Había abandonado la capa ceremonial, y algunos mechones de cabello oscuro escapaban del gutra, haciéndolo lucir menos formal, más humano. «Su Excelencia». Laila retrocedió instintivamente. «No debería... ¿Qué hace aquí? La princesa...» «La princesa está siendo atendida por las damas de honor», interrumpió él, avanzando hacia ella. «Tengo unos minutos antes de que noten mi ausencia. No puede estar aquí». La voz de Laila sonaba desesperada. «Si alguien lo ve, no me importa». Las dos palabras fueron dichas con tanta intensidad, tanta convicción, que Laila quedó sin habla. Rashid cerró la distancia entre ellos en 3 pasos largos. Ahora estaba tan cerca que ella podía ver cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, el brillo casi febril en su mirada. «He intentado», dijo él con voz ronca. «Durante 2 semanas he intentado olvidarte, convencerme de que fue un momento de debilidad temporal, que lo que siento es solo una ilusión. He intentado prepararme para este día, para recibir a Amina y cumplir con mi deber como se espera de mí. Y pensé que podría hacerlo. Pensé que sería suficiente con saber que hice lo correcto, que elegí el camino del honor». Hizo una pausa,
su voz quebrándose. Pero entonces te vi ahí, en ese salón. Vi tu rostro cuando miraste a Amina. Vi tu dolor. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Porque me di cuenta de que no importa cuánto lo intente, no importa cuántas razones lógicas me dé, no puedo hacer esto. No puedo casarme con ella cuando cada célula de mi cuerpo, cada latido de mi corazón, te pertenece a ti. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Layla, sin que pudiera detenerlas. No diga eso, susurró. Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? Rashid rió amargamente. Layla, esto es imposible. Es la definición misma de imposible. Pero estar lejos de ti, fingir que no existes, actuar como si mi corazón no gritara tu nombre cada segundo del día, eso es un tipo de muerte que no estoy seguro de poder soportar. Pero usted debe hacerlo. La voz de Layla se quebró. Tiene un reino que gobernar, un pueblo que depende de usted. Esa alianza con el reino de Amina es importante. Yo lo entiendo. Y yo solo soy una empleada. No puedo darle nada de lo que necesita, nada de lo que merece. Rashid alzó una mano lentamente, dudando, y finalmente la posó suavemente sobre la mejilla de Layla. Fue el primer contacto físico entre ellos, y la electricidad que generó fue tan intensa que ambos cerraron los ojos por un instante, abrumados por la sensación. «Me das lo único que realmente importa», susurró él. «Me haces sentir real. Me haces recordar que soy un hombre antes que un título. Cuando estoy contigo, aunque sea solo unos minutos, siento que puedo respirar por primera vez en años». Layla cubrió la mano de él con la suya, pero no para apartarla, sino para mantenerla ahí, memorizando la sensación, el calor, la textura de su piel contra la suya. «Yo siento lo mismo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero eso no cambia la realidad. Usted se casará con Amina en 2 meses. Yo seguiré siendo una empleada invisible. Y este momento será todo lo que tendremos. Un recuerdo hermoso y doloroso que guardaremos en secreto por el resto de nuestras vidas». «No». La voz de Rashid fue firme, aunque sus ojos brillaban con humedad. «Tiene que haber otra manera. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de voces aproximándose. Alguien estaba buscándolo. Probablemente su asistente personal, preocupado por su ausencia prolongada. Rashid dejó caer su mano, y la pérdida de ese contacto fue física, dolorosa para ambos. «Debo irme», dijo él, retrocediendo hacia la salida del balcón. «Pero esto no termina aquí, Layla. No lo permitiré. Encontraré una forma, te lo juro». Antes de que ella pudiera responder, él ya había desaparecido, dejándola sola con el eco de su promesa y un corazón que latía con una mezcla de esperanza y terror, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Layla permaneció en ese balcón, tocando su mejilla donde la mano de él había estado momentos antes. Sabía que lo que Rashid había prometido era imposible. Sabía que no había final feliz para su historia. Las leyes, las tradiciones, el peso de siglos de protocolo, todo conspiraba contra ellos. Pero en ese momento, con el calor de su toque aún vivo en su piel, se permitió creer. Solo por un momento, solo por esa noche, se permitió creer en la imposible promesa de un jeque enamorado. Los días que siguieron al encuentro en el balcón fueron un torbellino de emociones contradictorias para todos los involucrados. La presencia de la princesa Amina transformó la atmósfera del palacio. Donde antes había rutina y orden predecible, ahora reinaba una tensión constante. Amina no era una invitada pasiva, era una mujer acostumbrada al poder y decidida a ejercerlo. Desde el primer día comenzó a dar órdenes, a reorganizar los horarios de los sirvientes, a insistir en cambios en la decoración de sus habitaciones, y lo hacía con una sonrisa perfecta que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que dejaba claro que estaba marcando su territorio. Layla intentaba mantenerse lo más alejada posible de las áreas que la princesa frecuentaba. Pero en un palacio,
especialmente uno donde todas las miradas están puestas en la futura esposa del jeque. Era imposible no escuchar los rumores que circulaban entre los sirvientes. «Es hermosa, pero fría como el hielo», comentaba una de las doncellas durante el desayuno compartido. Ayer le gritó a una de las muchachas de la cocina porque el té no estaba a la temperatura exacta que ella quería. «Y exigente», añadió otra. «Ha rechazado 3 veces los vestidos que le prepararon para el banquete de esta noche. Dice que ninguno es digno de una futura reina». «Pobre jeque Rashid», murmuró una tercera con genuina compasión. «No parece muy entusiasmado con todo esto». Esas palabras hicieron que el corazón de Laila se contrajera dolorosamente. Cada mención de la boda inminente era como una herida que no dejaba de sangrar. Y sin embargo, no podía evitar prestar atención, buscando desesperadamente cualquier información sobre él. Rashid, efectivamente, no estaba entusiasmado. Cumplía con sus obligaciones hacia Amina con perfecta cortesía. La acompañaba en paseos por los jardines, asistía a cenas formales en su honor, escuchaba con aparente interés sus opiniones sobre la decoración del palacio. Pero había una rigidez en su postura, una distancia en su mirada que aquellos que lo conocían bien comenzaban a notar. Sus consejeros más cercanos empezaron a preocuparse. Nadir, el consejero principal y amigo de la familia desde que Rashid era niño, lo confrontó una tarde después de una reunión particularmente tensa. «¿Qué te está sucediendo?», preguntó el hombre mayor cerrando la puerta del despacho privado para asegurar privacidad. «Hace semanas que no eres tú mismo. Estás distraído, irritable, y cuando miras a la princesa Amina, no hay ninguna calidez en tus ojos». Rashid se masajeó las sienes, sintiendo el peso de una jaqueca que lo había estado persiguiendo durante días. «Estoy bien, Nadir. Solo es el estrés de los preparativos. No me mientas». El tono de Nadir era firme pero no carente de afecto. «Te conozco desde que eras un niño. Sé cuando algo te está devorando por dentro». Por un momento, Rashid consideró contarle todo. Nadir era como un segundo padre para él, el único en quien podía confiar verdaderamente. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras que se había enamorado perdidamente de una empleada, que cada noche soñaba con ella, que la idea de casarse con Amina le resultaba física y emocionalmente insoportable? «Es complicado», fue todo lo que pudo decir. Nadir lo estudió con ojos penetrantes, y por un momento, Rashid temió que el viejo consejero pudiera leer sus pensamientos. Pero finalmente, Nadir solo suspiró. «La vida de un líder siempre es complicada», dijo. «Pero recuerda esto, las decisiones que tomes ahora afectarán no solo tu futuro, sino el de todo el reino. No permitas que impulsos momentáneos destruyan lo que generaciones han construido». Las palabras fueron dichas sin malicia, pero cortaron profundamente. ¿Era eso lo que Laila era para él? ¿Un impulso momentáneo? Cada fibra de su ser rechazaba esa idea. Lo que sentía por ella era más real, más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero Nadir no estaba del todo equivocado. Sus acciones tenían consecuencias que iban mucho más allá de sus propios deseos. Esa noche había un gran banquete en honor a Amina. Todo el palacio brillaba con miles de velas, y los salones principales estaban llenos de nobles, dignatarios y funcionarios importantes de ambos reinos. Era un evento diseñado para mostrar al mundo la futura unión entre las dos casas reales más poderosas de la región. Laila había sido asignada a servir durante el banquete. Era una tarea que normalmente se reservaba para los sirvientes más experimentados, pero Fátima le había explicado que necesitaban más manos debido a la cantidad de invitados. Laila había querido rechazar, inventar cualquier excusa, pero sabía que hacerlo levantaría sospechas. Así que ahí estaba, vestida con el uniforme impecable de los sirvientes de palacio, moviéndose entre las mesas con bandejas de plata llenas de delicias culinarias. Mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en su tarea, intentando volverse tan invisible como le fuera posible.
La mesa principal, donde Rashid y Amina se sentaban uno al lado del otro, era el centro de atención. Amina lucía deslumbrante con un vestido color esmeralda que resaltaba su piel de porcelana, y un collar de diamantes que probablemente valía más que todo lo que Laila poseería en toda su vida. Hablaba animadamente con los invitados, su risa melodiosa resonando por el salón. Parecía perfectamente cómoda en su rol de futura reina. Rashid, por su parte, sonreía en los momentos apropiados y respondía cuando se le dirigían, pero había una tensión visible en sus hombros, una rigidez en su mandíbula que aquellos que realmente lo observaban podían notar. Fue cuando Laila se acercaba a retirar copas vacías de una mesa cercana, cuando escuchó la voz de Amina elevarse por encima del murmullo general. «Querido Rashid», decía con un tono que sonaba dulce, pero tenía un filo de acero, «he estado pensando en los cambios que debemos hacer una vez que nos casemos. Este palacio es magnífico, por supuesto, pero tiene un aire tan anticuado. Necesita modernización. Y el personal... Bueno, creo que sería prudente contratar nuevo personal que entienda mejor las necesidades de una corte más cosmopolita». Laila sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Estaba Amina sugiriendo reemplazar a los sirvientes actuales? «El personal ha servido a mi familia durante generaciones», respondió Rashid con voz medida. «Son parte de la historia de este lugar». «Precisamente». Amina sonrió, pero había frialdad en sus ojos. «Historia es exactamente lo que deberían ser. Un nuevo reino necesita caras nuevas, personas que nos deban lealtad a nosotros y solo a nosotros». La conversación continuó, pero Laila ya no podía escuchar más. Sus manos temblaban mientras colocaba las copas en la bandeja. Si Amina cumplía su amenaza, Laila perdería su trabajo, y sin ese trabajo no podría mantener a su madre. Todo por lo que había trabajado tan duramente se desmoronaría. Pero había algo más, algo que dolía incluso más que la amenaza de perder su sustento. Era la cruda realidad de lo que Amina representaba, el futuro inevitable de Rashid. Una mujer que hablaría por él, que tomaría decisiones junto a él, que dormiría a su lado cada noche. El dolor fue tan intenso que Laila tuvo que detenerse, apoyándose discretamente contra una columna para recuperar el equilibrio. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «¿Estás bien?». La voz suave la sobresaltó. Abrió los ojos y se encontró frente a un joven bien vestido, uno de los nobles invitados. Tenía ojos amables y una expresión de genuina preocupación. «Sí, señor, disculpe. Solo un momento de mareo. Deberías sentarte». El joven miró a su alrededor. «Estos eventos pueden ser agotadores incluso para los invitados. No puedo imaginar lo que es trabajar durante ellos». Su amabilidad era tan inesperada que Laila casi se echó a llorar ahí mismo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien, aparte de Rashid, la había tratado como a un ser humano y no solo como una herramienta de servicio? «Estoy bien, de verdad. Gracias por su preocupación, señor». El joven asintió, pero antes de alejarse añadió: «Por cierto, me llamo Khalil, y no soy ningún señor importante, solo el hijo menor de un noble sin tierras». Sonrió. «Lo que quiero decir es que entiendo lo que es sentirse fuera de lugar en medio de todo este esplendor». Laila le devolvió una sonrisa débil, antes de que él se alejara. Era un momento pequeño, insignificante en el gran esquema del banquete, pero le había dado el respiro que necesitaba para recuperar la compostura. Lo que no vio fue que desde la mesa principal, Rashid había presenciado todo el intercambio. Y aunque sabía que había sido completamente inocente, algo primitivo y posesivo rugió dentro de él al ver a otro hombre hablar con Laila, hacerla sonreír, mostrarle la amabilidad que él deseaba desesperadamente poder darle abiertamente. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la copa de vino que sostenía, tanto que por un momento pareció que el cristal se rompería. «¿Rashid?». La voz de Amina penetró su conciencia. «¿Estás escuchándome?». Él parpadeó forzándose a mirarla. «Perdón, ¿qué decías?». Los ojos de Amina se entrecerraron ligeramente, una expresión calculadora cruzando su bello rostro.
Siguió la línea de su mirada anterior y la vio posarse brevemente en una empleada que se alejaba con una bandeja. «Nada importante», dijo finalmente, su voz como miel envenenada. Solo pensaba en lo afortunados que somos de haber encontrado el uno al otro. Pero mientras decía esas palabras, Amina tomó nota mental. Había algo en la forma en que Rashid había mirado a esa empleada, algo que necesitaba investigar, porque si había algo que Amina no toleraría, era cualquier amenaza a su posición, cualquier distracción que pudiera alejar a su futuro esposo de sus obligaciones. Y si esa amenaza venía en forma de una insignificante empleada, bueno, había formas de lidiar con tales problemas. El resto del banquete transcurrió en una nebulosa de dolor para Layla. Finalmente, cuando los invitados comenzaron a retirarse y los sirvientes pudieron comenzar a limpiar, ella se escabulló hacia los jardines traseros, buscando un momento de paz antes de regresar a su cuarto. La noche estaba fresca, y miles de estrellas brillaban en el cielo despejado. Layla se sentó en un banco de piedra escondido entre arbustos de jazmín, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. «¿Por qué?», susurró al cielo nocturno. «¿Por qué me hiciste conocerlo si sabías que nunca podríamos estar juntos?». No esperaba respuesta, y ninguna llegó. Solo el silencio de la noche y el suave susurro del viento entre las hojas. Pero entonces escuchó pasos acercándose. Se limpió rápidamente las lágrimas y se puso de pie, lista para explicar su presencia si era Fátima u otro supervisor. Pero no era Fátima. Era Rashid. Caminaba hacia ella con paso decidido, aún vestido con sus ropas ceremoniales del banquete. Pero ahora estaba despeinado, como si se hubiera pasado las manos por el cabello múltiples veces. Sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. «La he estado buscando», dijo sin preámbulos. «Por todo el palacio. Necesitaba verte. Su excelencia no puede estar aquí». Layla miró nerviosamente a su alrededor. «Si alguien lo ve, que me vean». Su voz sonaba casi salvaje. «Ya no puedo seguir fingiendo. Ya no puedo soportar estar en esa mesa, sonriendo mientras Amina planea nuestro futuro juntos, sabiendo que cada palabra es una mentira, sabiendo que mi corazón está aquí, contigo, y no donde se supone que debería estar. Por favor, no haga esto más difícil». Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por las mejillas de Layla. «Escuché lo que dijo Amina. Cuando se casen, va a despedir al personal antiguo. Voy a perder mi trabajo de todas formas. Así que por favor, déjeme tener esto. Déjeme irme con al menos algo de dignidad intacta». «¿Irte?». Rashid cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas. «¿De qué estás hablando?». «Voy a renunciar. Mañana mismo. No puedo quedarme aquí viéndolo todos los días con ella, sabiendo que...». Su voz se quebró. «No soy lo suficientemente fuerte para eso». Algo en Rashid pareció romperse definitivamente. Sin pensarlo, sin importarle nada más, la tomó entre sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Layla se tensó por un momento, consciente de lo inapropiado del gesto, pero luego su resistencia se desmoronó y se aferró a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desintegraba. «No te vayas», susurró él contra su cabello. «Por favor, no me dejes solo en este infierno. Pero no hay futuro para nosotros», sollozó ella. «Usted lo sabe. Yo lo sé. ¿De qué sirve prolongar esto?». Rashid se separó lo suficiente para tomar el rostro de Layla entre sus manos, obligándola a mirarlo. Sus ojos estaban húmedos, vulnerables de una manera que ella nunca había visto. «Entonces dame esto», dijo con voz ronca. «Dame estos momentos robados. Dame la oportunidad de estar contigo aunque sea en secreto, aunque sea en las sombras. Porque unos minutos contigo valen más que toda una vida sin ti». «Eso es egoísta», susurró Layla, aunque su corazón gritaba que sí. «Es egoísta para ambos». «Lo sé», admitió él, «pero ya no puedo ser noble. Ya no puedo ser el líder perfecto que todos esperan. Contigo, soy solo Rashid, un hombre que ha encontrado algo precioso y no está dispuesto a dejarlo ir sin luchar». Sus rostros estaban tan cerca ahora que sus respiraciones se mezclaban.
Laila podía ver cada detalle de sus facciones bajo la luz de la luna, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que comenzaba a aparecer, la forma perfecta de sus labios. «Esto terminará en dolor», susurró ella, pero ya no era una protesta, sino una aceptación. «Entonces que sea un dolor hermoso», respondió él, «un dolor que valga la pena». Y entonces, finalmente, eliminó la última distancia entre ellos y la besó. Fue un beso lleno de desesperación, de anhelo acumulado durante semanas, de promesas imposibles y sueños rotos. Fue tierno y apasionado al mismo tiempo, una contradicción perfecta que los consumió a ambos por completo. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Laila apoyó su frente contra la de él, sus manos aún aferradas a su túnica ceremonial. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», admitió Rashid, «pero lo descubriremos juntos. Te lo prometo». Era una promesa imposible de cumplir. Ambos lo sabían, pero en ese momento, bajo las estrellas, con el aroma del jazmín envolviéndolos y sus corazones latiendo al unísono, se permitieron creer en la imposibilidad. Se permitieron creer que el amor podría ser suficiente, que el amor podría vencer todas las barreras, aunque en el fondo ambos sabían que las tormentas más terribles aún estaban por venir. Los días que siguieron a esa noche bajo las estrellas fueron los más dulces y los más agonizantes que Laila y Rashid habían experimentado jamás. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no podían fingir indiferencia. Ya no podían pretender que lo que sentían era algo que pudieran controlar o ignorar. Y así, comenzaron a robar momentos. Fragmentos de tiempo que no les pertenecían, encuentros clandestinos en los rincones más remotos del palacio donde nadie pensaría en buscarlos. Era Rashid quien dejaba señales. Una rosa blanca colocada en cierto jarrón del pasillo significaba que se encontrarían en el viejo almacén de libros a medianoche. Un pañuelo de seda dejado accidentalmente en el jardín de los naranjos indicaba que debían verse allí al amanecer, antes de que el resto del palacio despertara. Habían desarrollado su propio lenguaje secreto, un código que solo ellos entendían. Laila sabía que era una locura. Cada vez que acudía a uno de estos encuentros, su mente le gritaba que se detuviera, que cada minuto que pasaban juntos solo haría que la inevitable separación fuera más dolorosa. Pero su corazón era más fuerte que su razón. Y así, noche tras noche, arriesgaba todo por esos momentos robados donde podía ser simplemente ella misma con él, donde el mundo exterior con todas sus reglas y jerarquías dejaba de existir. Sus encuentros eran castos, en su mayoría. Se sentaban juntos en la penumbra del almacén, sus manos entrelazadas, hablando en susurros sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Rashid le contaba sobre su infancia solitaria, criado para ser un líder antes que un niño, siempre consciente del peso de las expectativas. Laila le hablaba de su aldea, de su madre enferma, de los campos de trigo dorado que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y cómo extrañaba la simplicidad de esa vida. «A veces me pregunto cómo habría sido», murmuró Rashid una noche, su pulgar trazando círculos en el dorso de la mano de Laila, «si hubiera nacido como cualquier otro hombre, sin título, sin responsabilidades, solo libre para elegir mi propio camino». «¿Y qué habrías elegido?», preguntó Laila suavemente. Él la miró con una intensidad que hizo que su corazón se saltara a un latido. «A ti. Habría elegido una vida sencilla contigo, un hogar pequeño, quizás en esa aldea tuya entre los campos de trigo. Habría trabajado con mis manos, habría regresado cada tarde a casa donde tú me esperarías, y habríamos sido felices, tan felices». Las lágrimas brillaron en los ojos de Laila. «Eso suena como un sueño hermoso. Es el único sueño que importa», susurró él, «y es el único que nunca podré hacer realidad». Pero no todo era tristeza. También había momentos de risa compartida, de conversaciones que fluían con naturalidad, de silencios cómodos donde simplemente estar cerca el uno del otro era suficiente. Rashid descubrió que Laila tenía un sentido del humor sutil e inteligente.
Laila aprendió que detrás de la máscara del jeque austero había un hombre con una risa contagiosa y una pasión profunda por la poesía antigua. Mi tutor me obligaba a memorizar versos durante horas, le contó una noche. Lo odiaba entonces, pero ahora agradezco cada poema que aprendí, porque finalmente tengo a alguien que los merece. Y entonces le recitaba versos en árabe clásico, su voz profunda convirtiendo las palabras antiguas en algo vivo y palpitante. Laila no entendía todo, pero no importaba. El sonido de su voz, la forma en que la miraba mientras recitaba, era suficiente para hacer que su alma se sintiera completa. Pero el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. La princesa Amina no era tonta. Había notado el cambio en Rashid, la forma en que parecía más ausente, cómo desaparecía en momentos extraños solo para reaparecer con excusas vagas. Y aunque aún no tenía pruebas concretas, sus sospechas crecían cada día. Una tarde, llamó a Fátima a sus aposentos privados. «Quiero saber todo sobre el personal del palacio», dijo sin preámbulos, su voz dulce pero sus ojos duros como diamantes. Particularmente sobre las empleadas jóvenes. Fátima, una mujer que había sobrevivido décadas en el palacio aprendiendo a leer las corrientes políticas, entendió inmediatamente que había un propósito oculto en esa petición, pero no estaba en posición de negarse a la futura reina. «Por supuesto, princesa. ¿Hay alguna en particular que le interese?» «Todas», respondió Amina. «Sus nombres, sus historias, ¿cuánto tiempo llevan aquí?» «Todo». Y así, sin saberlo, Laila había sido puesta bajo la mira de alguien mucho más poderoso y peligroso que ella. Fue varios días después cuando las cosas comenzaron a complicarse. Rashid había sido convocado a una reunión urgente con los consejeros de ambos reinos para discutir los términos finales del tratado matrimonial. Era una reunión que se esperaba durara la mayor parte del día. Laila, liberada temporalmente de sus deberes habituales debido a una reorganización del personal, decidió visitar la biblioteca del palacio. Era un lugar que rara vez frecuentaba, pero Rashid le había mencionado que allí había libros antiguos con historias maravillosas, y ella sentía curiosidad. La biblioteca era impresionante. Techos altos con frescos elaborados, estanterías de madera oscura que se extendían del suelo al techo, escaleras móviles para alcanzar los volúmenes más altos. El olor a papel viejo y cuero era embriagador. Laila caminaba entre los pasillos, maravillada, sus dedos rozando suavemente los lomos de los libros. «Es hermosa, ¿verdad?». La voz la sobresaltó. Se giró y encontró a Khalil, el joven noble que había sido amable con ella durante el banquete. Sonreía con calidez genuina. «Señor Khalil». Laila hizo una pequeña reverencia. No esperaba encontrar a nadie aquí. «Por favor, solo Khalil», dijo él acercándose. «Y yo tampoco esperaba compañía. La mayoría de los nobles prefieren pasar su tiempo en los jardines o los salones de entretenimiento. Pero yo siempre he encontrado más interesante la compañía de los libros. Yo no debería estar aquí». Laila se dio cuenta de repente de lo inapropiado de su presencia. «Esta biblioteca es para... ¿Para quién?». Khalil enarcó una ceja. «El conocimiento no debería tener restricciones de clase. Si quieres leer, deberías poder hacerlo». Su actitud progresista sorprendió a Laila. Era raro encontrar a alguien de la nobleza que no se aferrara rígidamente a las jerarquías establecidas. «Es usted muy amable». «No es amabilidad, es justicia», respondió él, tomando un libro de un estante cercano. «¿Sabes leer?». «Sí, mi padre me enseñó antes de morir. Decía que la educación era el único tesoro que nadie podía robarte. Tu padre era un hombre sabio». Khalil le extendió el libro. «Toma, es una colección de cuentos populares de toda la región. Creo que te gustaría». Laila tomó el libro con manos temblorosas, abrumada por el gesto. Era un volumen hermoso, con una cubierta de cuero repujado y páginas de papel fino. «No puedo aceptar esto, yo...». «Considéralo un préstamo entonces», sonrió Khalil. «Puedes devolverlo cuando termines». Fue en ese momento, con Laila sosteniendo el libro y Khalil sonriéndole amablemente, cuando la princesa Amina entró en la biblioteca acompañada por dos de sus damas de honor.
El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Amina se posaron primero en Khalil, luego en Laila, y finalmente en el libro que pasaba de manos de uno a otro. Su expresión no cambió, pero algo en la atmósfera se enfrió instantáneamente. Khalil, su voz era como miel helada. No sabía que tenías intereses tan variados. Khalil, ajeno a la tensión, sonrió. Princesa Amina, solo estaba compartiendo mi amor por la literatura. Esta joven, empleada, interrumpió Amina, su mirada clavándose en Laila como un cuchillo. Esta empleada debería estar trabajando, no perdiendo el tiempo en lugares que no le corresponden. Laila inclinó la cabeza rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Mis disculpas, princesa. Me retiro inmediatamente. Espera. La voz de Amina la detuvo cuando ya se dirigía hacia la salida. ¿Cómo dijiste que te llamas? Laila, Su Alteza. Laila. Amina repitió el nombre lentamente como si lo estuviera grabando en su memoria. Asegúrate de que Fátima sepa sobre esta transgresión. Estoy segura de que tendrá algo que decir al respecto. Princesa, fue mi culpa, intentó intervenir Khalil. Yo la invité a... Estoy segura de que así fue. Amina le dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Eres demasiado bondadoso, Khalil. Pero las reglas existen por una razón, y todos, sin importar su posición, deben respetarlas. El mensaje era claro. Había una línea que no debía cruzarse, y Laila acababa de pisarla. Laila salió de la biblioteca con las mejillas ardiendo de humillación y el corazón latiéndole con ansiedad. Sabía que ese encuentro tendría consecuencias, y no se equivocó. Esa tarde, Fátima la llamó a su oficina. La expresión de la mujer mayor era grave. Me han llegado informes. Comenzó sin preámbulos. La princesa Amina te vio en la biblioteca, un lugar donde las empleadas no tienen permitido estar durante las horas de trabajo. Yo no sabía que... No importa lo que supieras o no, interrumpió Fátima. Lo que importa es que llamaste la atención. Y la atención, especialmente de alguien como la princesa, es lo último que una empleada quiere. Hizo una pausa, estudiando a Laila con ojos que habían visto demasiado en demasiados años. ¿Hay algo más, verdad?, preguntó suavemente. Algo que no me estás diciendo. He notado tu comportamiento últimamente. Las ausencias extrañas, la distracción. Si estás en algún tipo de problema... No, señora Fátima. Laila luchó por mantener su voz firme. No hay ningún problema. Fátima suspiró. Espero que sea verdad, niña. Porque he visto lo que le sucede a las personas que se meten donde no deben. Y nunca termina bien. Especialmente para alguien en tu posición. Las palabras fueron dichas con una mezcla de advertencia y genuina preocupación. Y Laila las sintió como un puño apretando su corazón. Esa noche, cuando se encontró con Rashid en su lugar secreto habitual, estaba temblando. Tan pronto como lo vio, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué pasó? Rashid la tomó entre sus brazos inmediatamente, la preocupación evidente en su voz. Laila, háblame. Entre sollozos, ella le contó todo. El encuentro en la biblioteca, la mirada calculadora de Amina, la advertencia de Fátima. Rashid escuchó en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más con cada detalle. Esto es culpa mía, dijo finalmente, su voz llena de autorrecriminación. Te he puesto en peligro con mi egoísmo. Debí haberte dejado ir cuando quisiste irte. No. Laila tomó su rostro entre sus manos. No digas eso. Estos momentos contigo han sido los más felices de mi vida. No me arrepiento de nada. Pero Amina sospecha algo. Rashid se pasó una mano por el cabello, frustrado. Es inteligente y calculadora. No descansará hasta descubrir qué está pasando. Y cuando lo haga... No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. Entonces tenemos que ser más cuidadosos, dijo Laila, aunque su voz temblaba. O tal vez sea hora de detenernos, antes de que sea demasiado tarde. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Rashid, sus ojos buscando los de ella con desesperación. ¿Quieres que me aleje? ¿Que finja que esto nunca sucedió? Laila quería decir que sí,
Quería ser lo suficientemente fuerte para terminar esto antes de que ambos resultaran aún más heridos. Pero cuando lo miró, cuando vio el dolor desnudo en su expresión, no pudo hacerlo. No, susurró. No puedo. Por más que sé que debería, no puedo dejarte ir. Rashid la atrajo más cerca, hundiendo su rostro en su cabello. Entonces encontraremos una manera, murmuró. Tiene que haber una salida, alguna forma en que podamos estar juntos sin destruir todo a nuestro alrededor. Pero incluso mientras decía esas palabras, ambos sentían el peso de la imposibilidad. Las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Amina sospechaba. Fátima había advertido. El tiempo se agotaba. Y sin embargo, se aferraban el uno al otro en la oscuridad. Dos almas desesperadas tratando de sostener algo precioso mientras el mundo conspiraba para arrancárselo de las manos. «Te amo», susurró Rashid, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «Sé que no debería. Sé que es una locura. Pero te amo con cada parte de mi ser». Layla cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. «Y yo te amo a ti. Más de lo que las palabras pueden expresar, más de lo que es prudente o sensato». Se besaron entonces, un beso lleno de desesperación y promesas rotas, de un amor que era tan real como imposible. Y cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado otra línea, porque el amor declarado es más difícil de negar que el amor silencioso. Y ahora que las palabras habían sido dichas, no había forma de retractarse. La tormenta que se avecinaba ya no era una posibilidad, era una certeza. Y todo lo que podían hacer era aferrarse el uno al otro y esperar sobrevivir a lo que vendría después. En sus aposentos privados, Amina se sentaba frente a su espejo, mientras sus doncellas peinaban su largo cabello oscuro. Pero su mente estaba lejos de su rutina nocturna. Layla. Ese nombre resonaba en su cabeza como una campana de advertencia. Había algo en la forma en que Rashid había reaccionado la única vez que ella mencionó casualmente el nombre de esa empleada. Un destello apenas perceptible en sus ojos, una tensión casi imperceptible en su mandíbula. Amina no había llegado a donde estaba siendo ingenua. Sabía leer a las personas, especialmente a los hombres, y Rashid, por más que intentara ocultarlo, estaba escondiendo algo. «Mañana», le dijo a su reflejo en el espejo, «descubriré exactamente qué es». Y cuando una princesa con ambiciones decide descubrir un secreto, muy poco puede permanecer oculto por mucho tiempo. El reloj avanzaba inexorablemente hacia un enfrentamiento que cambiaría todo. La trampa se cerró 3 días después, de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Amina había estado observando, esperando pacientemente como un depredador que acecha a su presa. Había notado los pequeños detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Rashid desaparecía a horas extrañas, cómo sus ojos buscaban inconscientemente cierta dirección cuando caminaba por los pasillos, la rosa blanca que aparecía y desaparecía misteriosamente de un jarrón específico. Y entonces, con la ayuda de una de sus damas de honor más leales, comenzó a seguir a Layla. No era difícil. Layla, inmersa en su propio mundo de emociones turbulentas y encuentros clandestinos, no notaba las sombras que la seguían. No veía a la figura encapuchada que observaba desde lejos, cuando ella se escabullía hacia el viejo almacén de libros a medianoche. Fue en una de esas noches cuando Amina decidió actuar. Layla había recibido la señal de Rashid, la rosa blanca en el jarrón. Su corazón había saltado de alegría mezclada con ansiedad, como siempre sucedía. Sabía que era peligroso, que cada encuentro aumentaba el riesgo de ser descubiertos, pero la perspectiva de verlo, de escuchar su voz, de sentir sus manos entrelazadas con las suyas, era más fuerte que cualquier miedo. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando el palacio estaba sumido en silencio. Luego, moviéndose con la práctica de semanas de encuentros secretos, se deslizó por los pasillos oscuros hacia el almacén abandonado en el ala este del palacio. Rashid ya estaba allí, esperándola. A la luz de una sola vela, su rostro mostraba el cansancio de días de reuniones interminables,
y el peso de decisiones que se acercaban inexorablemente. Pero cuando la vio entrar, todo eso desapareció, reemplazado por una expresión de alivio y anhelo. «Pensé que no vendrías», murmuró, atrayéndola hacia sus brazos. «Siempre vendré», respondió ella, enterrando su rostro en su pecho. «No importa cuán peligroso sea, no puedo mantenerme alejada de ti». Se quedaron así por un largo momento, simplemente sosteniendo el uno al otro, dos almas desesperadas aferrándose a algo que sabían que no podían conservar. «He estado pensando», dijo Rashid finalmente, su voz tensa, «en formas de cambiar las cosas. Tal vez podría romper el compromiso con Amina. Sería un escándalo, por supuesto. Las alianzas políticas se romperían, habría consecuencias diplomáticas. Pero si explico». «No». Layla se separó para mirarlo a los ojos. «No puedes hacer eso. Tu reino necesita esa alianza. Tu pueblo depende de ti para mantener la paz y la prosperidad. No puedes arriesgar todo eso por alguien como yo. Alguien como tú», repitió Rashid, tomando su rostro entre sus manos. «Hablas como si no fueras la persona más extraordinaria que he conocido. Como si tu valor se midiera por tu posición y no por quién eres realmente. Pero así es como el mundo funciona». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Layla. «Y pretender lo contrario no cambia la realidad. Entonces cambiemos la realidad». La desesperación en su voz era palpable. Rashid, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se encontraba completamente impotente ante la única cosa que realmente importaba. «¿Cómo?», preguntó Layla con voz quebrada. «¿Cómo cambiamos siglos de tradición? ¿Cómo hacemos que el mundo acepte algo que considera imposible?» «No lo sé», admitió él, su frente descansando contra la de ella. «Pero tiene que haber una manera. Tiene que...» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos acercándose. Múltiples pasos. El pánico se apoderó de ambos. Rashid apagó la vela de un soplido, sumiendo el almacén en completa oscuridad. Layla contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podría escucharse desde el pasillo. Pero era demasiado tarde. Las puertas del almacén se abrieron de golpe, y la luz de múltiples antorchas inundó el espacio. En el umbral estaba Amina, flanqueada por dos guardias del palacio, y Nadir, el consejero principal de Rashid. La expresión de la princesa era de triunfo apenas contenido. ¡Qué escena tan conmovedora! Su voz goteaba veneno. El gran jeque Rashid al-Zahir, escondiéndose en la oscuridad con una empleada común. El rostro de Nadir estaba pálido de shock y decepción. Sus ojos iban de Rashid a Layla, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Su excelencia», su voz temblaba. «Por favor, dígame que hay una explicación para esto». Rashid se adelantó, colocándose instintivamente entre Layla y los demás. Su postura era protectora, desafiante, incluso en medio del desastre. «Amina, ¿qué significa esto?» «¿Qué significa?» Ella rió, un sonido sin humor. «Significa que finalmente tengo la confirmación de lo que he sospechado durante semanas. Significa que he descubierto tu pequeño secreto sucio. Cuida tu lengua». La voz de Rashid sonó peligrosa, con un filo de acero. «No tienes derecho a...» «No tengo derecho». Amina avanzó, sus ojos brillando con furia. «Soy tu prometida. La mujer que se supone se convertirá en tu esposa en menos de 2 meses. Tengo todo el derecho del mundo a saber si el hombre con quien voy a casarme está revolcándose con el personal de servicio». «¡Basta!». Rashid prácticamente rugió la palabra. «No hablarás de ella de esa manera». «Oh, ¿así que la defiendes?». Amina se cruzó de brazos. «Qué noble de tu parte. Pero dime, ¿qué pensará tu consejo cuando se entere? ¿Qué dirá tu pueblo cuando descubra que su líder ha olvidado su honor por una cara bonita?» Nadir se adelantó, su expresión devastada. «Rashid». Su voz era apenas un susurro. «Es cierto. Tú y ella». Rashid miró al hombre que había sido como un padre para él, el hombre cuya aprobación y respeto siempre había valorado por encima de todo. Y en ese momento enfrentó una elección.
Podía negar todo, podía inventar una excusa, podía sacrificar a Laila para salvar su reputación, o podía, por primera vez en su vida, elegir la verdad por encima del deber. Sí, dijo con voz clara y firme, es cierto, estoy enamorado de ella. El silencio que siguió fue absoluto. Laila ahogó un sollozo detrás de él. Nadir cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe físico. Y Amina sonrió. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar exactamente lo que quería. Bueno, dijo con satisfacción apenas disimulada, al menos eres honesto. Eso hace las cosas mucho más simples. Se volvió hacia los guardias. Arrestada esta mujer, por seducción de un miembro de la realeza y por violar las leyes de decoro del palacio. No. Rashid se movió instintivamente, pero los guardias ya se habían adelantado, tomando a Laila por los brazos. ¡Rashid! Laila luchó contra el agarre de los guardias, el terror evidente en su voz. «Suéltenla», ordenó Rashid, su voz resonando con autoridad real. «Soy el jeque. Les ordeno que la suelten inmediatamente». Pero Amina se interpuso. «¿Y bajo qué cargos la liberas? Admitiendo públicamente tu relación? Porque si lo haces, no solo ella sufrirá las consecuencias. Piensa en tu reino, Rashid. Piensa en la alianza que se rompería. Piensa en tu reputación, en tu capacidad para gobernar si el pueblo descubre que su líder no puede ni siquiera controlar sus propios impulsos». Era un jaque mate perfecto, y todos en la habitación lo sabían. Nadir se acercó a Rashid, hablando en voz baja pero urgente. «Ella tiene razón. Si esto se hace público, las consecuencias serían devastadoras, no solo para ti, sino para todo el reino. La alianza con el reino de Amina es crucial para nuestra estabilidad económica. Sin ella, me importa un demonio la estabilidad económica», gruñó Rashid. «No voy a permitir que arresten a una persona inocente». «¿Inocente?», Amina rió. «Ha estado seduciendo al jeque, manipulándolo para su propio beneficio. Ella no ha hecho nada de eso». Rashid se volvió hacia Amina con furia. «Fui yo quien la buscó, yo quien insistió. Si alguien debe ser castigado, ese soy yo. Su excelencia, por favor». La voz de Laila sonó desde donde los guardias la sostenían. «No haga esto peor de lo que ya es». Rashid se volvió hacia ella, y lo que vio en su rostro casi lo destruyó. Había lágrimas en sus mejillas, pero también había una determinación tranquila, una aceptación de lo inevitable. «Estaré bien», mintió ella, intentando sonreír a través de las lágrimas. «Solo estaré bien». «No», Rashid negó con la cabeza violentamente. «No voy a permitir esto. Amina, te lo advierto». «¿Me adviertes?». Amina se acercó hasta quedar frente a él. «No estás en posición de advertir a nadie, Rashid, pero te haré una oferta, una oportunidad de arreglar este desastre antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué oferta?». Los ojos de Amina brillaron con triunfo calculado. «La boda se adelanta. En lugar de 2 meses, nos casaremos en 2 semanas. Haremos una demostración pública de unidad, una celebración que disipe cualquier rumor o sospecha, y esta empleada será transferida discretamente a una de las propiedades remotas del reino, lejos de aquí, donde no pueda causar más problemas». «Eso es destierro», dijo Rashid con voz tensa. «Es misericordia», corrigió Amina. «La alternativa es un juicio público por sus crímenes. ¿Realmente quieres que pase por eso? ¿Quieres que su nombre sea arrastrado por el lodo frente a todo el reino?». Era una elección imposible, y Amina lo sabía. Rashid miró a Laila, buscando desesperadamente alguna señal, alguna indicación de qué hacer. Y Laila, con el corazón rompiéndose pero la mente clara, tomó la decisión por él. «Acepto», dijo con voz firme. «Acepto ir a donde me envíen, con una condición». Amina enarcó una ceja, sorprendida por la audacia de la empleada. «¿Y cuál sería esa condición?». «Que mi madre siga recibiendo apoyo para sus medicinas. No me importa lo que me pase a mí, pero ella no debe sufrir por mis acciones». Hubo un momento de silencio. Luego, para sorpresa de todos, fue Rashid quien habló. «Se hará.
Su voz era la de un jeque dando una orden real, no una súplica. Tu madre recibirá atención médica completa, pagada por el tesoro real por el resto de su vida. Eso no es negociable. Amina apretó los labios, claramente molesta por haber perdido ese control, pero finalmente asintió. Como desees. Ahora, creo que esta reunión ha terminado. Los guardias la llevarán a sus habitaciones por esta noche. Partirá mañana al amanecer. Mañana, repitió Rashid como si la palabra fuera un golpe físico. Eso es demasiado pronto. Es lo suficientemente pronto, respondió Amina firmemente. Cuanto antes se resuelva esto, mejor para todos. Los guardias comenzaron a escoltar a Layla hacia la puerta. Ella se volvió una última vez, sus ojos encontrándose con los de Rashid a través del espacio que los separaba. En esa mirada había todo lo que no podían decir en voz alta: el amor, el dolor, la desesperación, las promesas rotas y los sueños que nunca se harían realidad. Te amo, articuló Layla en silencio, las palabras formándose sin sonido. Encontraré una manera, respondió Rashid del mismo modo. Te lo juro. Pero incluso mientras hacía esa promesa, ambos sabían que era probablemente imposible. Las fuerzas que conspiraban contra ellos eran demasiado poderosas. El mundo en el que vivían no permitía finales felices para amores como el suyo. Y entonces, ella desapareció por la puerta, y Rashid se quedó mirando el espacio vacío donde había estado, sintiendo como si una parte fundamental de sí mismo acabara de ser arrancada. Nadir se acercó, colocando una mano pesada en el hombro de su protegido. Lo siento, muchacho, dijo con voz cansada. Sé que esto es doloroso, pero hiciste lo correcto. La protegiste de algo peor. ¿Lo correcto? Rashid rió amargamente. Acabamos de destruir la única cosa real y pura que he tenido en mi vida. ¿Cómo puede eso ser lo correcto? No había respuesta para esa pregunta. Y mientras Amina se retiraba con una sonrisa de satisfacción, mientras Nadir intentaba ofrecer palabras vacías de consuelo, Rashid permaneció en ese almacén oscuro, rodeado de libros antiguos y sueños rotos. Afuera, la noche continuaba indiferente. Las estrellas brillaban como siempre. El mundo seguía girando. Pero para dos corazones en el palacio Al-Zahir, todo había cambiado irreversiblemente. El amor había encontrado su límite, y ese límite había resultado ser insuperable. En su pequeño cuarto, escoltada por guardias que la vigilaban desde el pasillo, Layla se acurrucó en su catre estrecho y finalmente permitió que los sollozos salieran. Lloró por lo que había tenido y perdido. Lloró por el hombre que amaba y que nunca podría tener. Lloró por el futuro que había imaginado en sus momentos más débiles y que ahora sabía con certeza que nunca existiría. Pero entre las lágrimas también había una extraña forma de paz, porque al menos, por un tiempo, había conocido el amor verdadero. Había sido vista, valorada, amada por quien realmente era, no por su posición o su apariencia. Y eso, pensó mientras la noche avanzaba lentamente hacia un amanecer que traería su despedida final, era más de lo que muchas personas experimentaban en toda una vida. Si ese era el precio que debía pagar por esos momentos robados de felicidad, entonces lo pagaría sin arrepentimientos, aunque su corazón nunca sería el mismo. El amanecer llegó demasiado pronto, como siempre lo hacen los amaneceres de las despedidas finales. Layla no había dormido. Había pasado las horas de oscuridad mirando por la pequeña ventana de su cuarto, observando cómo las estrellas se desvanecían lentamente, y el cielo pasaba del negro al índigo, luego al púrpura, y finalmente a ese tono rosado que anunciaba un nuevo día. Un día que la llevaría lejos de este palacio, lejos de todo lo que había conocido en los últimos meses, lejos de él. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Fátima, con el rostro mostrando una mezcla de compasión y resignación. «Es hora», dijo simplemente. «El carruaje está esperando». Layla asintió poniéndose de pie. No tenía nada que empacar. Todo lo que poseía cabía en un pequeño hatillo. Un cambio de ropa,
el libro que Khalil le había prestado y que ahora llevaba como recordatorio de gentileza inesperada, y un pañuelo de seda que Rashid había dejado accidentalmente durante uno de sus encuentros. Ese pañuelo era su tesoro más preciado, lo único tangible que le quedaba de lo que habían compartido. Mientras descendía las escaleras hacia el patio donde la esperaba el carruaje, Layla miró una última vez los pasillos del palacio. Cada rincón tenía un recuerdo. El jardín donde lo había visto por primera vez. El balcón donde él había confesado sus sentimientos. El almacén donde habían robado momentos de felicidad imposible. Adiós, susurró al palacio, a los recuerdos, a la vida que pudo haber sido. El patio estaba prácticamente desierto a esta hora temprana. Solo estaban el conductor del carruaje, 2 guardias que la escoltarían hasta su destino, Fátima, y una figura solitaria de pie junto a una columna, medio oculta en las sombras. El corazón de Layla se detuvo cuando lo reconoció. Rashid. Estaba claro que no debía estar allí. Su presencia era un riesgo, un último acto de desafío. Pero no podía dejarla ir sin verla una vez más. Sus miradas se encontraron a través del patio. El dolor en los ojos de él era tan intenso que Layla tuvo que morderse el labio para no echarse a llorar ahí mismo. Vio cómo él levantaba una mano, colocándola sobre su corazón. Un gesto simple que decía todo lo que no podían expresar con palabras. Layla hizo lo mismo, presionando su palma contra su propio pecho, justo sobre donde su corazón latía dolorosamente. «Te llevo aquí», decía el gesto. «Siempre». Fátima se aclaró la garganta suavemente. «Layla, es hora». Con un último vistazo a Rashid, Layla subió al carruaje. Las puertas se cerraron, el conductor chasqueó las riendas, y el vehículo comenzó a moverse. Layla se asomó por la ventanilla, viendo cómo la figura de Rashid se hacía más y más pequeña en la distancia, hasta que finalmente desapareció detrás de los muros del palacio. Solo entonces permitió que las lágrimas fluyeran libremente. En el palacio, Rashid permaneció inmóvil mucho después de que el carruaje hubiera desaparecido de la vista. Sentía como si una parte de su alma hubiera sido arrancada de raíz. El vacío que dejaba era tan profundo que no estaba seguro de poder llenarlo jamás. «No tenías que venir», dijo una voz a sus espaldas. Era Nadir, con expresión cansada y preocupada. «Tenía que verla partir», respondió Rashid con voz hueca. «Le debía al menos eso». «Lo que le debes», dijo Nadir con firmeza, «es seguir adelante, por el bien del reino, por el bien de tu pueblo». «¿Y qué hay de mi bien?». Rashid se volvió hacia el anciano consejero. «¿En qué momento mi felicidad dejó de importar?». «En el momento en que naciste príncipe», respondió Nadir sin rodeos. «Esto es lo que significa llevar la corona, Rashid. A veces debemos sacrificar lo que más amamos por el bien mayor. Entonces quizás no merezco llevar esta corona». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Nadir palideció. «No digas eso ni en broma. Tu padre». «Mi padre está muerto», interrumpió Rashid con amargura. «Y me pregunto si él también tuvo que renunciar a su felicidad, si también hubo una mujer que amó y tuvo que dejar ir. Si ese es el verdadero legado de nuestra familia, una dinastía construida sobre corazones rotos». Nadir guardó silencio por un largo momento. «Tu padre amaba a tu madre», dijo finalmente. «Su matrimonio fue arreglado, sí, pero con el tiempo encontraron afecto genuino. Quizás tú también». «No», Rashid negó con la cabeza. «Lo que sentía por mi madre era respeto, compañerismo, pero no era amor. No como esto. Nunca como esto». Se volvió hacia el palacio, hacia las habitaciones donde Amina probablemente dormía con la satisfacción de la victoria, ajena al tormento que había causado. «2 semanas», murmuró. «En 2 semanas me casaré con una mujer a quien no amo, mientras la mujer que posee mi corazón estará exiliada en algún rincón remoto del reino. ¿Cómo se supone que viva con eso? De la misma manera que generaciones de líderes han vivido con sus propios sacrificios», respondió Nadir. «Un día a la vez, enfocándote en tu deber, encontrando propósito en servir a tu pueblo». Pero incluso mientras decía esas palabras,
El viejo consejero se preguntaba si él mismo las creía, porque había visto la forma en que Rashid miraba a esa muchacha. Había visto algo en él que nunca antes había presenciado. Vida verdadera, pasión genuina, un despertar del alma. Y ahora, al ver a su protegido caminar de regreso al palacio con los hombros caídos y el espíritu claramente roto, Nadir no pudo evitar preguntarse si el precio que estaban pagando era realmente necesario, o si simplemente estaban perpetuando un sistema cruel que sacrificaba la felicidad humana en el altar de la tradición y el poder. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Rashid había experimentado. Cumplió con sus deberes mecánicamente, asistió a reuniones, revisó documentos, tomó decisiones sobre políticas y presupuestos, pero era como si lo hiciera desde detrás de un velo, distante y desconectado de todo. Los preparativos para la boda avanzaban inexorablemente. El palacio se transformaba día a día. Flores importadas de tierras lejanas, telas preciosas para decorar los salones, músicos ensayando melodías festivas. Todo el reino se preparaba para celebrar la unión que consolidaría su futuro. Pero el novio sentía como si estuviera preparándose para su propia ejecución. Amina, por su parte, estaba radiante. Había ganado, y lo sabía. Ahora que la amenaza de la empleada había sido eliminada, podía concentrarse en asegurar su posición. Era encantadora en público, atenta con Rashid, perfecta en cada aspecto que se esperaba de una futura reina. Pero en privado, cuando creía que nadie la observaba, había una frialdad en sus ojos que revelaba su verdadera naturaleza. Para ella, el matrimonio no era sobre amor o compañerismo. Era sobre poder, posición, control. Una noche, una semana después de la partida de Laila, Rashid se encontraba en su despacho privado, revisando sin verdadero interés los últimos informes de las provincias. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. «Adelante». Era Khalil, el joven noble que había mostrado bondad a Laila en la biblioteca. Parecía nervioso, como si estuviera luchando internamente sobre si debía estar allí. «Su excelencia», comenzó haciendo una reverencia. «Disculpe la intromisión a esta hora tardía, pero hay algo que creo que debe saber». Rashid levantó la vista, interesado a pesar de sí mismo. «Habla». Khalil respiró profundo. «Es sobre la empleada, Laila. Sé que no es asunto mío, pero he escuchado cosas, rumores entre el personal, y creo que hay información que desconoce». El corazón de Rashid se aceleró. «¿Qué información?» «La propiedad a la que fue enviada». Khalil dudó. «No es simplemente un exilio cómodo como la princesa Amina sugirió. Es un lugar remoto, sí, pero también es... bueno, es prácticamente una prisión. Las condiciones son duras, y he oído que la supervisora a cargo es conocida por su crueldad con aquellos bajo su cuidado». La furia que Rashid había estado reprimiendo durante días finalmente encontró su objetivo. «¿Estás seguro de esto?» «Tengo contactos entre el personal de transporte», asintió Khalil. «Ellos confirmaron las condiciones del lugar. Su excelencia, si realmente le importa a esa muchacha, no puede permitir que permanezca allí». Rashid se puso de pie abruptamente, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué ganas tú?» Khalil sonrió tristemente. «Gano la satisfacción de saber que hice lo correcto. Esa joven me mostró bondad cuando me prestó atención en la biblioteca. Era gentil, humilde, genuina. No merece sufrir por el crimen de haber sido amada por un hombre por encima de su estación». Las palabras golpearon a Rashid con fuerza. Este joven, prácticamente un extraño, veía la situación con más claridad que muchos de sus consejeros más cercanos. «Gracias», dijo Rashid con sinceridad. «Tu coraje al venir aquí no pasará desapercibido». Después de que Khalil se retirara, Rashid permaneció de pie en su despacho, la mente acelerada. Durante días había estado atrapado en la pasividad, aceptando la situación como inevitable. Pero ahora, sabiendo que Laila estaba sufriendo, que las promesas de Amina habían sido mentiras diseñadas para mantenerlo controlado, algo dentro de él se endureció, se transformó.
Había pasado suficiente tiempo siendo el jeque obediente, el líder que sacrificaba todo por el deber. Quizás era hora de recordar que un verdadero líder también tenía la responsabilidad de proteger a aquellos que amaba, de luchar por lo que era correcto, incluso cuando eso significara desafiar las expectativas. Esa noche, por primera vez desde la partida de Layla, Rashid durmió con un propósito renovado, y cuando despertó al amanecer, ya sabía lo que tenía que hacer. Layla, en su exilio, había encontrado una rutina que la ayudaba a sobrevivir cada día. La propiedad donde había sido enviada era, como Khalil había dicho, poco más que una prisión elegante. Estaba ubicada en una región árida y desolada, lejos de cualquier aldea o ciudad. El edificio principal era viejo y descuidado, con paredes agrietadas y ventanas rotas mal reparadas. Y la mujer a cargo, señora Mariam, era exactamente tan cruel como los rumores sugerían. Layla trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer. Limpiaba, cocinaba, realizaba reparaciones, todo bajo la mirada vigilante y crítica de Mariam, quien parecía deleitarse en encontrar fallas y distribuir castigos, pero Layla soportaba. Por su madre, cuya salud había mejorado gracias al tratamiento prometido por Rashid, por los recuerdos de esos momentos robados que guardaba en su corazón como tesoros, y porque, en el fondo, aún albergaba una pequeña esperanza, por irracional que fuera, de que quizás de alguna manera las cosas pudieran cambiar. Era una tarde particularmente calurosa cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. Era inusual. Rara vez recibían visitantes en este lugar olvidado. Layla estaba en el patio trasero, lavando ropa en una tina de agua, cuando Mariam salió corriendo del edificio con expresión de pánico. «¡Tú!», gritó a Layla. «Adentro, ahora, y no salgas sin importar qué escuches». Antes de que Layla pudiera preguntar qué pasaba, Mariam la empujó hacia el interior del edificio y cerró la puerta con llave desde afuera. A través de la ventana sucia, Layla observó cómo un grupo de jinetes entraba al patio, y entonces su corazón dejó de latir. Al frente del grupo, montando un magnífico caballo negro, estaba Rashid. Llevaba ropas de viaje en lugar de sus galas habituales, pero su presencia era inconfundible. Desmontó con gracia fluida y se acercó a Mariam, quien se había inclinado en una profunda reverencia. Layla no podía escuchar lo que se decía, pero podía ver la expresión de Rashid, fría, autoritaria, implacable. Mariam gesticulaba nerviosamente, claramente intentando explicar o justificar algo. Pero Rashid simplemente levantó una mano, silenciándola, y dijo algo que hizo que la mujer palideciera visiblemente. Luego, Rashid se volvió hacia el edificio. Sus ojos escanearon las ventanas hasta que encontraron la de Layla. Incluso a través del vidrio sucio, incluso a través de la distancia, Layla sintió el impacto de esa mirada. Y entonces él sonrió. No la sonrisa cortés y medida del jeque, sino una sonrisa genuina, cálida, llena de promesa. Mariam corrió a abrir la puerta, sus manos temblando con las llaves. Cuando finalmente la abrió, Rashid entró como una tormenta, sus guardias quedándose respetuosamente atrás. Sus ojos encontraron a Layla inmediatamente. Ella estaba de pie en medio de la habitación humilde, con el cabello suelto y enredado, las manos agrietadas y rojas del trabajo duro, las ropas manchadas y gastadas. Nunca había lucido menos como una princesa, y nunca la había amado más. Layla. Su nombre salió de sus labios como una oración, como un suspiro de alivio. Rashid, susurró ella, sin atreverse a creer que realmente estaba allí. ¿Qué estás haciendo aquí? En 3 zancadas largas, él cerró la distancia entre ellos y la tomó entre sus brazos, sosteniéndola como si tuviera miedo de que se desvaneciera si la soltaba. «Vine por ti», murmuró contra su cabello. «Vine a llevarte a casa. Pero... ¿y la boda? ¿Y Amina? ¿Y el reino?» Rashid se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. «La boda está cancelada. Amina ha regresado a su reino. Y el reino aprenderá a aceptar que su jeque
Ha elegido seguir su corazón. Layla negó con la cabeza, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No puedes hacer eso. Las consecuencias ya han sido aceptadas, la interrumpió él. He pasado la última semana reuniéndome con mis consejeros, con los representantes del reino de Amina, encontrando soluciones alternativas para las alianzas que se romperían. No fue fácil. Hubo amenazas, negociaciones tensas, compromisos difíciles, pero al final me di cuenta de algo. ¿Qué? Que un líder que no tiene el coraje de luchar por lo que ama, que sacrifica su propia humanidad en el altar del deber, no es un líder que pueda inspirar verdadera lealtad. No puedo pedirle a mi pueblo que sea valiente si yo mismo soy un cobarde. No puedo hablar de justicia y compasión si niego mi propio corazón. Pero yo soy solo una empleada, susurró Layla. No tengo linaje, no tengo riqueza, no tengo nada que ofrecer. Me tienes a mí, respondió Rashid con intensidad. Y eso es todo lo que siempre he querido. Tu amor, tu risa, tu bondad, tu fuerza. Esas son las únicas riquezas que importan. Hizo una pausa, respirando profundo. Layla, sé que esto no será fácil. Habrá escándalo. Habrá quienes se opongan. Algunos nobles nunca te aceptarán. Y la vida en el palacio será complicada, especialmente al principio. Pero si estás dispuesta, si puedes ser tan valiente como yo intento ser. Se arrodilló entonces, allí en ese piso de piedra fría, tomando las manos agrietadas de Layla entre las suyas. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? No porque deba, no por política o alianzas, sino porque te amo, porque quiero pasar cada día del resto de mi vida contigo, porque eres la única con quien puedo imaginar construir un futuro. Layla miraba hacia abajo, hacia este hombre poderoso arrodillado ante ella, ofreciéndole no solo su corazón sino también su vida, su reino, su futuro. Era imposible. Era un cuento de hadas. Era real. Sí, susurró. Luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Rashid se puso de pie y la besó con una pasión que había contenido durante semanas de separación. Fue un beso que prometía un futuro, que sellaba un compromiso, que desafiaba al mundo entero a intentar separarlos nuevamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Hay una cosa más, dijo Rashid, limpiando suavemente las lágrimas de las mejillas de Layla. Tu madre. He hecho arreglos para que sea traída al palacio. Tendrá su propia suite, atención médica constante, todo lo que necesite, porque donde tú estés, tu familia también estará. Eso fue demasiado. Layla rompió en sollozos, esta vez de alegría pura y abrumadora. Rashid la sostuvo mientras lloraba, susurrando palabras de consuelo y amor, prometiendo protegerla, honrarla, amarla por todos los días de su vida. Afuera, los guardias sonreían. Mariam había sido arrestada por su crueldad y sería juzgada apropiadamente, y el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, como si el propio universo celebrara este momento de triunfo del amor sobre la adversidad. Epílogo. 6 meses después, el jardín del palacio Al-Zahir nunca había lucido más hermoso. Layla caminaba lentamente por los senderos familiares, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, ligeramente abultado. A su lado, sosteniendo su otra mano, estaba su madre, cuya salud había mejorado dramáticamente con los tratamientos y el cuidado que ahora recibía. Nunca imaginé esto, murmuró su madre con asombro. Mi pequeña Layla, la sheika del reino. Layla sonrió. El título aún se sentía extraño, pero cada día se volvía un poco más natural. Los primeros meses habían sido difíciles, como Rashid había advertido. Hubo escándalo. Hubo nobles que se negaban a aceptarla. Hubo rumores crueles y miradas de desprecio. Pero también hubo sorpresas. El pueblo común había abrazado su historia con entusiasmo. La veían como una de ellos, alguien que entendía sus luchas. Y lentamente, incluso algunos nobles comenzaron a cambiar de opinión.
especialmente cuando vieron cómo Layla usaba su nueva posición para impulsar reformas que beneficiaban a los menos privilegiados del reino. Rashid había sido su roca durante todo. En público, era el jeque fuerte y decisivo. En privado, era simplemente Rashid, su esposo, su mejor amigo, el padre de su hijo aún no nacido. Como si sus pensamientos lo hubieran convocado, Rashid apareció en el sendero, su rostro iluminándose al verla. «Ahí estás», dijo, acercándose para besar su frente y luego hacer una reverencia respetuosa hacia su suegra. «Te he estado buscando. Nadir tiene noticias del reino de Amina». El nombre ya no le dolía a Layla. Amina se había casado con un príncipe de un reino vecino pocos meses después del escándalo. Por lo que habían escuchado, era un matrimonio tan frío y calculado como su unión con Rashid habría sido. ¿Buenas noticias? Lo suficientemente buenas. Rashid sonrió. Han propuesto un nuevo tratado comercial. Parece que finalmente están listos para dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro. Eso es maravilloso, dijo Layla sinceramente. Rashid pasó un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola cerca. ¿Sabes qué más es maravilloso? Esto, tú, nosotros, este bebé que pronto llegará, todo lo que luchamos por tener. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Layla suavemente. De todo lo que sacrificaste, de las complicaciones que causó. Rashid la miró con ojos llenos de amor incondicional. Ni por un segundo. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento difícil valió la pena por tener esto contigo. Tú me diste algo que nunca pensé que podría tener. Una vida verdadera, no solo una existencia. Se inclinó para besarla suavemente, sin importarle que los jardineros estuvieran trabajando cerca, que guardias observaran desde sus posiciones, que su suegra sonriera con complicidad, porque habían aprendido que el amor, el verdadero amor, no se esconde en las sombras, se celebra a la luz del día. Esa noche, mientras yacían juntos en su habitación compartida, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas de seda, Layla pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Desde ese primer encuentro en el jardín, pasando por los momentos robados, el dolor de la separación, hasta este presente imposible que de alguna manera se había vuelto real. ¿En qué piensas?, murmuró Rashid, sus dedos trazando círculos perezosos en su espalda. En los cuentos de hadas, respondió ella. Siempre pensé que eran solo historias, mentiras hermosas para hacer que la gente olvidara las dificultades de la vida real. ¿Y ahora? Ahora creo que tal vez los cuentos de hadas son recordatorios de que incluso cuando todo parece imposible, incluso cuando el mundo entero conspira contra ti, el amor puede encontrar una manera, no fácil, no sin dolor, pero puede encontrarla. Rashid la besó con ternura. Entonces este es nuestro cuento de hadas, no perfecto pero real, no sin desafíos pero lleno de amor verdadero. Nuestro cuento de hadas, repitió Layla acurrucándose más cerca. Me gusta cómo suena eso. Y mientras el palacio Al-Zahir dormía a su alrededor, mientras el desierto se extendía bajo las estrellas infinitas, dos corazones latían al unísono. Dos almas que habían desafiado las imposibilidades, que habían luchado contra las tradiciones, que habían elegido el amor sobre todo lo demás. Porque al final, esa había sido siempre la verdad más simple y más profunda. El amor, cuando es genuino, cuando es valiente, cuando es decidido, puede mover montañas, puede cambiar reinos, puede reescribir destinos, y aunque el camino había sido difícil, aunque las cicatrices aún permanecían, habían llegado al otro lado juntos. Y eso, más que cualquier corona o título, era la verdadera medida del triunfo. Su historia no había terminado, apenas comenzaba, pero ahora sabían con certeza que cualquier desafío que enfrentaran, lo enfrentarían juntos, y ese conocimiento era más fuerte que cualquier reino, más poderoso que cualquier tradición, más duradero que cualquier ley humana. El amor había vencido, y seguiría venciendo, un día a la vez, por el resto de sus vidas. Fin.